para los que piensan que era muy fácil adaptar Uncharted o Tomb Raider porque técnicamente son hijos de Indiana Jones, pues se equivocan. El verdadero problema de estas dos adaptaciones, o más bien de estas franquicias, al momento de adaptarlas, es que al parecer la importancia de estas aventuras que parecen ser simples o fáciles de adaptar, no lo son tanto. Después de volver a jugar Uncharted 1, después de volver a visitar Tomb Raider Legends y Anniversary, me di cuenta de algo muy interesante. La magia de estas franquicias está en la exploración. Y no me refiero a la exploración en el sentido de vamos a recolectar todos los coleccionables y sacarle el 100% y todos los secretos, no necesariamente a eso, sino el hecho de que normalmente una película como es de 2 horas no da el tiempo de ver o apreciar estos paisajes, estas ruinas, esos lugares antiguos, cosa que en los videojuegos muchas veces pasa de que, mira, ¿cómo funcionará esto? ¿Cómo resuelves este rompecabezas? ¿Cómo ves cómo pasas este nivel? Normalmente en las películas, como es un medio meramente pasivo, y no digo que sea mejor los videojuegos que las películas, en el sentido de que un medio es mejor que otro, no, cada medio tiene sus herramientas y sus limitaciones. Por ejemplo, en los videojuegos, el hecho de que sea necesario que tú tomes acción, es muy difícil llevar a cabo una historia o un videojuego precisamente 100% romántico o de comedia, sin caer muchas veces en mecánicas que sean precisamente eso, de acción, pelear, incluso en los juegos de terror, sobre todo en los survival horror, en algún punto cuando se empieza a alargar el juego, tienes que disparar, tienes que combatir y se pierde el sentimiento de indefensión y de miedo que debería de tener por ser un producto de terror. Y es a donde voy. En el caso de ambas producciones, tanto la adaptación de Uncharted como la última de Tomb Raider, si bien adaptan cosas de manera decente, hay cosas que les juegan en contra que les afectan un montón. En el caso de Uncharted, tres cosas. Que los actores elegidos ya tienen un estatus, tienen una presencia que termina comiéndose a los personajes que no fueron bien escritos. O sea, el Nathan Drake y el Sully de la película no se sienten tan entrañables como los del videojuego. Y no tiene nada que ver con la imagen, más bien no en el sentido de que justamente sean similares, sino en el sentido de que realmente el hecho de que el actor ya sea reconocido, y eso lo podemos ver con inmensidad de superhéroes que hemos visto o de adaptaciones de justamente de libros, como son personajes que no son, mejor dicho, actores que no son 100% superestrellas,
que terminan volviéndose estrellas por esos personajes, es más fácil conectar con ese personaje porque de alguna manera ya conocemos la personalidad del personaje en muchas ocasiones, pero no le hemos puesto una cara real. Hay un dibujo, una caricatura, un modelo CGI, pero no le hemos puesto el rostro de una persona tal cual muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al ser una persona ya bastante reconocible, termina opacando el poco o nulo trabajo que hicieron los guionistas al escribir a los personajes para el cine. Si le sumamos la cuestión de la exploración, en el sentido de que en el juego pasas por lo menos 8 horas o hasta 7, 6 horas, si eres muy bueno, si ya te lo sabes, pero la cantidad del tiempo que pasas en el juego, al que pasas en viendo la película, es tan grande que en la película no logras ni siquiera apreciar los detalles del templo o de la ruina que se está visitando. Salvo un par de escenas de la película, Tomb Raider se ve bastante bien. O sea, mejor dicho, estas escenas que logran captar esta esencia la, de alguna manera de cómo están diseñados los mapas de los juegos, están muy bien ejecutados. El problema es que es un poco como Welcome to Raccoon City, que se vuelve un cascarón sin alma. El escenario estará muy bonito, el paisaje estará muy bonito, pero no sirve de nada si los personajes no se sienten como los personajes. Y eso tiene que ver mucho con la escritura y no tanto con que físicamente se parezcan o no. Porque al final de cuentas, si comparamos a Jill Valentine de Resident Evil 2 con Mila Jovovich y la comparamos con la Jill Valentine de los videojuegos, físicamente se parece. Pero cuando empiezas a revisar las películas animadas y las cinemáticas de las diferentes entregas de los videojuegos, la personalidad no es exactamente la misma. Y es a donde voy. Muchas veces nos hemos quedado con la idea de, es que no se parece, ¿qué pasa si no necesita parecerse físicamente? Ya lo vimos con un ejemplo muy famoso, o que muchos no están conscientes. Hasta donde tengo entendido, Ron de Harry Potter no era pelirrojo en el juego, pero cuando hicieron el casting dijeron, ese niño es Ron. O sea, estás hablando con Ron, por eso lo escogieron, porque se le daba tan natural o era tan similar a lo que había escrito eh, la autora, que lo eligieron justamente porque se les hizo fácil. Es la misma personalidad, no importa que no sea pelirrojo en el libro, vamos a agarrarlo. Y eso es un detalle que me parece muy importante a la hora. No digo que el personaje tiene que ser igual que el actor en cuanto a personalidad, pero sí debe de haber cierto nivel de escritura por un lado y por el otro un buen trabajo en la interpretación para que se sienta como el personaje. O los que ya vieron de Last of Us me van a negar que Joel no se siente como Joel. O sea, el Joel de Pedro Pascal se siente como Joel de Last of Us del videojuego. Y ese es el punto. Buscar la manera en que se pueda transmitir la personalidad del personaje y no tanto la apariencia, que es donde se está fallando mucho. Ahora vamos con Tomb Raider. No es woke, está muy fresa ese disque romance, que se queda más en bromance, pero sí hay un detalle muy importante que viene arrastrando justamente de los videojuegos. Ese es el hecho de que Lara
toma la misma estructura que en los videojuegos. Y me dirán cómo eso es un problema. Pues por lo menos en la saga Reboot que se hizo entre sexta y séptima generación, conformados por Legends, Anniversary y Underworld, tiene varias contradicciones el juego. Y como que justamente la idea de que tiene que de alguna manera terminar el trabajo de su papá y que a la vez lo extraña, termina siendo más un pretexto para que haga algo en el juego que parte realmente del personaje. ¿Por qué lo digo? Porque realmente no se siente mucho avance entre Legend y Anniversary. Ahora, si vamos a la serie de Netflix, justamente hacen la misma dinámica. Tienen el problema con el papá, de repente pierde al mentor y se repite esa dinámica de estoy en duelo, estoy triste, tengo este problema y por eso no puedo resolver el problema. Pero curiosamente, cuando está en el primer capítulo entrando a un templo inca, me parece, está justamente enfrentándose a un caimán en el agua con un cuchillo. Y ahí es en donde está el mayor error de Tomb Raider, de Netflix. Que a diferencia de lo que digan los fans, hay que tomar en cuenta que la saga clásica es una heroína muy ochentera, muy noventera, que lo puede hacer todo. Y no tiene nada que ver con que sea mujer, sino que tiene que ver con un problema de escritura. O es una supermujer o es una mujer común y corriente. Bueno, no común y corriente, una mujer atlética. Y es ahí donde va el problema. No puede ser que en una escena como si nada se enfrente a un caimán y sobreviva sin ningún rasguño, pero en un capítulo más adelante un señor de 40, 50 años que no tiene obviamente la misma condición, la misma edad, que a cierta edad, no importa qué tan bueno seas, tu condición física ya no es la misma. ¿Cómo él logra ganarla y dejarla atrás cuando ella está en su mejor momento? Técnicamente está en su prime, está en sus 20, puede hacer un montón de cosas, es atlética. Y le gana a un viejo que pues ya empieza, como sea, empieza a entrar en decadencia. Aunque no lo muestran ahí, que por sentido común entra en decadencia. ¿Cómo rayos le puede ganar a Lara si se supone que Lara puede con un caimán? Ese tipo de detalles que no es coherente si es o X o Y tipo de personaje y que de repente en una escena no puede hacer nada porque está triste, pero a la siguiente que medio le cae el 20 de lo que está pasando, puede resolver cualquier cosa sin ninguna dificultad. Justamente ese es el verdadero problema de Lara Croft, digo, de Tomb Raider de Netflix. Y por lo cual siento que fue mala idea tomar esa dirección de que sea una intercuela entre juegos o sagas, porque realmente tampoco está avanzando, tampoco están haciendo un esfuerzo como para construir al personaje de manera coherente, sino que vamos a echar todo en una licuadora a ver qué sale. O sea, no es Tomb Raider, mejor dicho, no es Castlevania, que tiene un montón de capítulos sueltos y que medio se contradicen, que al final de cuentas era, obvio, volvemos a lo mismo, era un pretexto para sacar otro videojuego y que de alguna manera se justificara que Drácula volviera antes de sus 100 años, antes de su lapso de tiempo marcado, ¿no? Y ese es el problema que tiene Tomb Raider, que no se decide si es A, si es B, si hace X o Y cosa, porque realmente no es un producto bien escrito.
Eso de que el cuerpo está exagerado solamente es un frame y es más, a mi parecer, un error de dirección de animación, porque si hay una escena donde la perspectiva hace que el brazo se le vea el doble de grueso. Si es lógico que pues muchos que se toman selfies saben que de acuerdo a cómo te tomes la foto, va a salir más grande o va a resaltar cierta parte del cuerpo, depende de- del punto donde tomes la foto o la selfie. El problema aquí es que no es que se vea más grueso, sino que literalmente pasa a casi el doble o si no es que es el doble de grosor de su brazo normal. Casi como cuando un personaje de Dragon Ball se transformaba y- y duplicaba su masa. Así de exagerado se ve. Pero es nada más un frame, una escena, no lo vi en los demás capítulos. Así que eso no es woke, solamente está mal escrito, mal desarrollado. Más que nada, no la trama en sí, sino el personaje no está bien llevado. En una escena es una heroína ochentera, en la siguiente escena tiene problemas, o sea, está triste porque por su papá, luego por su mentor, luego por su amigo, pero cuando medio le cae el 20 de lo que está pasando, de repente cuando logra estar lúcida, hace cosas que la Lara no, o más bien que cualquier persona no pudiera hacer, o sea, hace cosas increíbles, demasiado exageradas para una aventurera. Y ese es el problema real, que a mi parecer viene arrastrando desde los videojuegos y que no hay una dirección real de cuál Lara se pretende vender. Y no digo que una u otra esté mal, sino que el hecho de querer echar en la misma bolsa a las dos Laras y verlas como si fuera el mismo personaje, o que es la misma línea temporal, mejor dicho, no es correcto, porque si empiezan a haber incoherencias y dices, entonces, ¿qué es canon? Ya no entendí. Es como si hubiera, como si quisiéramos meter en una misma línea temporal a DMC y Devil May Cry. No es el mismo Dante, tampoco es la misma Lara. Está bien que existan los dos, sí, ambos son buenos juegos. El problema es que no hay una consistencia con el personaje, con su desarrollo. Pero esa es mi opinión, es lo que percibí. Y sobre todo lo de Tomb Raider que tengo muy fresco porque me jugué los dos juegos de la trilogía Reboot este mismo año. Incluso uno lo jugué un mes antes o 15 días antes del estreno de la serie. Pero yo quiero saber su opinión, déjenle en los comentarios si les gustó o no les gustó el tema. Del, coméntenlo, denle dislike o like, el chiste es que interactúen. Y eso es todo por mi parte, yo soy Benny y hasta la próxima.